bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan a este seminario de formación del CEA. Es un seminario muy enriquecedor y ahora tenemos una gran invitada que me gustaría iniciar por presentarla, María Eloísa Aguilar Rodríguez. ¿Qué tal, María Eloísa? ¿Cómo te gustaría que te nombráramos, Eloísa, o con todo tu nombre completo, para sentirnos en confianza, porque este conversatorio es un conversatorio de gran confianza en el grupo? Hola, buenos días, qué gusto verles. María Eloísa, ¿está bien? O María, como se les facilite más, como gusten. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muy bien, muchas gracias, María Eloísa. Pues bueno, sin más, nosotras y el público que nos sigue seguramente ya sabía o sabe que ella ganó el premio Engrane a mejor tesis de posgrado titulada Análisis de las trayectorias formativas de especialistas en Derecho Ambiental en México. Ella es licenciada de Derecho por la Universidad Veracruzana y maestra en Derecho Constitucional y Administrativo por el Instituto Universitario Veracruzano. Es maestra en Investigación Educativa por el Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana, donde continúa con su formación de doctorado en la misma línea de investigación de la educación ambiental. Y bueno, pues sin duda la Universidad Veracruzana tiene a una gran investigadora y con mucho mérito. También quiero presentar a quien será junto conmigo seremos las moderadoras, y más que moderadoras, seremos las que facilitaremos esta mesa. Mariana Naim Manso. Hola Mariana, ¿cómo estás? Ella es investigadora del programa de investigación del CEA, y quien está hablando ahora, que también soy investigadora senior del CEA en la Coordinación de Innovación Educativa. Pues bueno, vamos a empezar hablándoles de que la dinámica de la situación de este conversatorio será situarnos en algunas preguntas que le haremos a María Eloísa, y luego vamos a abrir el micrófono a quienes deseen participar en un momento dado de la sesión. Tenemos hasta las 12 para este conversatorio. Pues bueno, arrancamos. Mariana, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Rosalba. Bienvenida, María Eloísa. Un gusto realmente que estés entre nosotros y que podamos compartir este espacio de diálogo y realmente ha sido para mí un disfrute compartir y poder leer esta tesis. La verdad, como te comentaba, un poquito fuera de Zoom, la disfruté muchísimo, ya que nos invita, por supuesto, a la lectura y a generar nuevos interrogantes. Creo que tu tesis es sumamente innovativa porque incorpora una mirada holística, una mirada que rompe con el antropocentrismo del ser humano, y es un camino que es necesario y urgente por los propios daños climáticos que estamos generando y que hemos generado a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y creo que es un llamado de atención también para sentar un camino, como bien lo planteas en tu tesis, hacia una ética mucho más ecológica. El derecho ambiental es una temática que se encuentra poco valorada dentro de las currículas de las carreras de derecho, y esto tiene una explicación basada en el aporte de tu investigación. De allí que creo que uno de los valores a resaltar de tu tesis es que has afrontado una ardua tarea de reconstrucción del derecho ambiental en México y de su enseñanza, poniendo especial énfasis en las trayectorias de quienes son parte de esta área disciplinar. De así que, bueno, es realmente una invitación muy hermosa tu tesis a leerla. Uno de los primeros puntos que nos gustaría que charlar o que comentáramos es que estamos sumamente de acuerdo en que la enseñanza del derecho en México sigue en la mayoría de los espacios bajo un marco de enseñanza tradicional, que sin duda no ha considerado, como bien lo vas desarrollando a lo largo de tu tesis, las asignaturas relacionadas al derecho ambiental. De hecho, en los planes de estudio no se incorpora esta asignatura, o solamente algunas escuelas lo hacen de manera opcional o de manera
de manera obligatoria. Asimismo, argumentas que la articulación entre lo que es el currículum de las carreras de Derecho responde o prioriza muchas veces a las necesidades o a los intereses del mercado, o más aún en términos de lo que se corresponde con lo hegemónico, ¿no? Esta referencia a lo que es ser abogado o la inserción profesional más tradicional, sin tener en cuenta o poniendo déficits en las propias problemáticas ambientales. Por ello, un aporte que me gustaría resaltar de tu trabajo de investigación es este enfoque transversal que comienzas a delinear sobre el derecho ambiental dentro de la enseñanza del derecho. ¿Cómo crees, María Eloísa, que este enfoque transversal aportaría a la incorporación de la problemática ambiental en las currículas de derecho? Y asimismo, si crees que pueden existir ciertos obstáculos o resistencias para su propia implementación. Si quieres, María Eloísa, te cedo la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Rosalba, por la introducción. Pues como decía, es un gusto verles aquí hoy y poder presentar este libro. Antes de comenzar con estas cuestiones acerca ya de fondo del libro, pues primero sí me gustaría agradecer al SEAD por la labor sobre educación jurídica que hacen, porque realmente hay pocos espacios que se dediquen como a otra óptica, ¿no? De cómo llevar el derecho como disciplina, y pues también por la invitación para publicar este libro. Es algo que me ha tenido muy contenta desde que intercambiamos correos para ello. Por el espacio de hoy para poder presentarlo, y bueno, pues a todas las personas que han estado involucradas, al director Luis Fernando Pérez, al equipo que ha estado súper involucrado y bien atento para la edición, ¿no? A Sergio, a Leticia, a Lidia, Mariana y Rosalba, y por estar aquí moderando y comentando acerca de este libro. Y bueno, también no quiero como comenzar sin antes agradecer al doctor Edgar González Gaudiano, y a la doctora Ana Lucía Maldonado, que son investigadores del Instituto de Investigaciones en Educación, donde yo me formé para realizar esta tesis, porque bueno, sin su dirección y acompañamiento hubiera sido bastante complicado que yo hubiera logrado llevar a término esa tesis, y entonces este libro pues no hubiera podido ser como algo real, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ellos también. Y bueno, antes de hablar de la transversalización del derecho ambiental, a lo mejor me gustaría como hacer algunas referencias previas a cómo surge este tema de investigación, porque pues es complicado desde el derecho poder abordarlo desde otra disciplina y que haya apertura para poder realizar una investigación, ¿no? Que implique como otras ópticas. Y la verdad a mí me costó mucho trabajo realizar esa investigación. Entonces, como más o menos para que conozcan un poco el preámbulo de cómo surge esto, a lo mejor precisamente como el libro habla de trayectorias formativas de especialistas en derecho ambiental, a lo mejor pues valdría la pena como más o menos darles como una pequeña, muy rápidamente mencionarles cómo fue mi trayectoria para llegar a poder realizar esto, ¿no? Y bueno, justo, pues yo estudié Derecho, como bien comentaba Rosalba en la presentación, y yo me interesé mucho sobre temas sobre ética y moral, ¿no? Entonces, dentro de la universidad donde yo trabajé, y bueno, en general creo que hay varias que tienen estas modalidades de titulación, por ejemplo, ya sea para presentar un examen de conocimientos por el Ceneval, me parece que es, o por tesis, ¿no? Pero por lo general dentro de mi facultad no se acostumbra a titularse por tesis, ¿no? Entonces de entrada yo quise elegir tesis porque siempre me ha llamado la atención, pues, la investigación. Entonces desde ahí me fue bien complicado como encontrar a alguien que quisiera dirigirme a esa tesis, ¿no? Es más práctico quizá realizar un examen de conocimientos generales y ya. Entonces, bueno, ya a lo mejor esta falta como y tampoco hay como muchas
no nos alientan tampoco a realizar investigaciones dentro de la licenciatura en Derecho, ¿no? A lo mejor es por la practicidad, no lo sé. A lo mejor esto se puede entender un poco mejor si se conoce la propia trayectoria de los docentes que generalmente imparten asignaturas en las licenciaturas de Derecho, que pues usualmente pues la enseñanza es mediante memorización mecánica, ¿no? De contenidos jurídicos, y pues la propia tradición de las escuelas en Derecho pues es así, normativista, hay que decirlo, ¿no? Y yo recuerdo que dentro de la licenciatura, me acuerdo que había una optativa, es decir, no es una materia obligatoria, pero había una optativa en Derecho Ambiental, que mientras yo estuve en la licenciatura, no recuerdo que se haya ofertado, quizás sí, pero yo no lo recuerdo porque nadie se interesa en cursarla y se necesita un mínimo de estudiantes para poder ofertar esta materia, ¿no? Entonces, bueno, yo no tenía acercamiento al derecho ambiental, yo me decanté por temas sobre ética y moral. Afortunadamente me encontré con la doctora Ana Matilde Chávez, que ella dirigió mi tesis de licenciatura, y bueno, pues ya con esta tesis me pude dar cuenta que desde colegas, incluso académicos, ni siquiera pueden distinguir entre ética, moral, principios, valores, se desestiman implicaciones, ¿no? Que su propia práctica puede tener ante estas imprecisiones. Entonces, después de esto estuve trabajando en algunos despachos, ya que concluí mi licenciatura, y ahí me pude dar cuenta muy pronto que estas imprecisiones en cuanto a ética y moral incluso trascienden pues hasta el ámbito laboral. Para mi desgracia fui a caer a despachos donde abundaba acoso de todo tipo, además de prácticas de litigación despreciables, ¿no? Entonces, bueno, no generalizo que así sea la práctica de la abogacía, pero mi experiencia al inicio de mi trayectoria así fue. Y pues bueno, así que mi etos no me permitió continuar ahí y renuncio a varios empleos por ello. Y entonces, después de pasar por todo esto, pues analicé qué quería hacer de mi vida profesional. Me gusta la investigación, quise retomar lo que inicié en la licenciatura y entonces, pues de ahí investigué sobre posgrados y me encontré con esta maestría. Yo quería investigar sobre educación jurídica enfocada al tema de ética y ambiental, ¿no? Sin embargo, como a lo mejor habrán podido leer algunos en el prólogo que muy generosamente escribió mi director de tesis, el doctor Edgar González, pues el inicio en esta maestría fue un poco complicado porque, pues en palabras de él, no había ingresado nadie a este programa de posgrado que viniera del área de derecho y mucho menos ingresado a la línea de educación ambiental. Entonces, durante las asesorías que tuvimos, pues yo le compartí mi interés sobre los temas que ya les he mencionado y bueno, cabe mencionar que él es todo un referente en educación ambiental a nivel internacional. Entonces, pues en estas pláticas, él me comentaba que por qué me quedaba como con un enfoque humanista del derecho, ¿no? Y creo que aquí se empieza a compaginar un poco con el tema de la transversalización del tema ambiental en la educación jurídica, ¿no? Me decía, bueno, ¿por qué te quedas como con este enfoque humanista? Él entendía que pues así había sido mi formación, ¿no? Inicial, pero pues esta línea de investigación me abría la posibilidad de trascender a estos paradigmas que bien comentaba Mariana, ¿no? Estos paradigmas antropocéntricos y poder canalizar lo que ya había aprendido en la licenciatura, mis propios temas de interés de ese momento, pero canalizarlos en este programa, tratar de compaginarlos, ¿no? Entonces, caí en cuenta que si me quería alejar de este enfoque antropocentrista, tendría que trascender este enfoque humanista con el que fui formada y bueno, coincidimos que justo el derecho ambiental pues es esta disciplina que puede permitir transversalizar el tema ambiental dentro de la formación jurídica, ¿no? De esta manera también se pueden incluir aspectos éticos y morales dentro de la formación de las instituciones de educación superior, pero ya no solamente enfocado a la regulación entre formas de convivencia entre seres humanos, ¿no? Sino también considerar que vivimos en un sistema en el que también hay otros seres humanos, pero también estas interacciones de los seres humanos tienen implicaciones en la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues es como
como un preámbulo de cómo llegué a esto. Bueno, para continuar con esto que comentaba Mariana acerca de cómo creo que el enfoque transversal podría como aportar, ¿no?, a la incorporación de la problemática ambiental. Bueno, primero considero que la enseñanza del derecho en general debería pasar por un proceso de ambientalización, como lo comento en el libro. Esto quiere decir que el tema ambiental se introduzca en los campos del derecho, ¿no? Y de esta manera a lo mejor pues el estudiantado podría desarrollar una conciencia acerca de los efectos de su acción, de su praxis como abogados dentro del entorno socioambiental, ¿no? Porque no nada más estamos hablando de conflictos ambientales, sino también de conflictos sociales, ¿no?, derivados de la propia acción humana en el ambiente, ¿no? En ese sentido, pues si consideramos, si se piensa en la ambientalización del derecho como un tema transversal, ¿no?, que pase todas las ramas del derecho, a lo mejor se podría como constituir como un elemento que sea primordial dentro de los programas de estudio y que no sea como segmentado o apartado, ¿no? Entonces, pues el derecho ambiental, precisamente como disciplina, desde un enfoque transversal puede ser como un eje que guíe, pues a lo mejor el trayecto formativo de algunos estudiantes de derecho que estén como preguntándose otras cosas, siendo curiosos, ¿no? Como me pasó a mí en su momento. Entonces, en lugar de visualizarlo a lo mejor solo como una experiencia educativa más dentro de los programas educativos de estas instituciones de educación superior, a lo mejor ya se podría como más bien aterrizar el tema ambiental y cruzarlo por todas las materias, ¿no? También algo que considero que es un error al hablar de la transversalización del tema ambiental dentro de las licenciaturas en Derecho. Y bueno, la transversalización del tema ambiental ni siquiera aislado a la licenciatura en Derecho como tal, sino tendría que estarse haciendo en todas las demás disciplinas, ¿no? En todas las demás licenciaturas, pero bueno, en este caso, pues que yo abordé el derecho ambiental, por eso me enfoco en esta disciplina. Pero también implica otras cuestiones, a mi parecer. Considero que es un error pensar, por ejemplo, en que solo quienes estudiaron derecho pueden comprender sobre derecho ambiental. Hay que visualizar que esta disciplina está relacionada con otros espacios dentro de un entorno social. Entonces, para poder entenderlo, hay que considerar otros enfoques, ¿no? Los distintos enfoques con el que se le puede abordar y con el que ya lo abordan otros actores. Por ejemplo, las organizaciones autónomas o profesionistas que desde el ámbito académico pues están haciendo investigación sobre el tema. Hay quienes a lo mejor se decantan por trabajar en dependencias gubernamentales y está bien, aunque es un espacio más limitado, es otro enfoque de cómo abordarlo, ¿no? Entonces, yo considero que hay que relacionarse con otros actores porque, por ejemplo, las organizaciones autónomas pues han desempeñado un papel súper importante en la constitución de un campo del derecho ambiental, ¿no? No nada más quienes se dedican al derecho han conformado este campo, sino también la misma sociedad civil, ¿no? Han consolidado como, pues sí, este campo, ¿no? Han trabajado para ello. Entonces, pues yo considero que el estudiantado y las instituciones de educación superior, para poder transversalizar el derecho ambiental, tendrían que estar involucrándose en otros espacios con otros actores de la sociedad civil que muchas veces están hasta más involucrados en los procesos sociales que han derivado de violaciones de derechos, del derecho humano al medio ambiente sano. Entonces, bueno, a grandes rasgos, por ahí va lo que considero. Pues muchas gracias, María Eloísa. Creo que nos diste
nos dices un panorama muchísimo, muy amplio y entraste precisamente en la materia de la formación jurídica y de este impacto que tiene una formación jurídica muy tradicional y muy normativa también, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo en que la enseñanza del derecho en México justo sigue con este marco tradicional del que tú estás hablando y lo ha considerado muy bien en las asignaturas una currícula que lleve la importancia transversal o lleve la importancia e impacto al final de cuentas del medio ambiente. Y tú marcas muy bien en tu tesis toda esta problemática. De hecho, haces un análisis de los planes de estudio en donde das cuenta de las pocas universidades y escuelas de derecho que toman en cuenta este tema y que la estructura curricular pues prioriza otras materias, dar oportunidad a la competitividad y el mercado laboral que está allá afuera, ¿verdad? Como pensando que el derecho ambiental no tuviera demasiada demanda. Entonces, en este sentido, nos gustaría muchísimo que dentro de este enfoque transversal que tú estás proponiéndonos, la pregunta se centra en lo siguiente. ¿Cómo crees que un enfoque transversal aportaría a la incorporación de la problemática ambiental en las currículas de derecho? Y asimismo, ¿cuáles crees que pueden ser los obstáculos o resistencias de su implementación en las escuelas de derecho? Sí, pues justo lo que les comentaba hace un momento, bueno, ya hablé un poco de la transversalización, pero a lo mejor me voy a enfocar ahora en los obstáculos, ¿no? Y las resistencias que he podido como vislumbrar cuando desarrollé esta investigación. Bueno, considero que pues el principal desafío que detecté de inicio, ¿no? Es que en los programas de estudio de Derecho, pues sí se sigue organizando los aprendizajes a partir de lectura de leyes, ¿no? Este normativismo que ya, o sea, es obsoleto. Es necesario conocer las leyes, conocer artículos, conocer normas, pero pues no lo es todo, ¿no? No podemos seguirnos formando como técnicos en derecho, porque es a lo que nos lleva este normativismo, a mi parecer, ¿no? Seguimos reproduciendo una formación basada en esta memorización nada más, ¿no? Y lo que sucede nada más es que justo este normativismo, pues provoca que se dejen zonas como oscuras, ¿no? Como irresueltas, cuestiones que sabemos que hay de pronto ambigüedad en las leyes, hay algunas vaguedades por ahí que si solamente memorizamos y no somos críticos de lo que estamos leyendo y estudiando, pues van a seguir ahí a oscuras, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, pues creo que uno de los desafíos es como subvertir un poco esta concepción de la enseñanza del derecho formalista o positivista ortodoxa, ¿no? De entrada. Sé que es algo complicado porque así ha sido la tradición y no sé hasta qué punto se pueda lograr, pero pues de entrada ese es el mayor obstáculo que veo. Porque si se continúa con este tipo de enseñanza, pues tampoco hay cabida para otros temas emergentes, ¿no? Bueno, emergentes por llamarlos de alguna manera, pero por ejemplo, no hay cabida para el estudio del derecho ambiental, ¿no? Cabida, por ejemplo, al estudio del derecho a la ciudad, del derecho a la energía, son áreas que no podemos seguir dejando a un lado porque pues el devenir social no para, los conflictos socioambientales no paran. Ahora, no se puede aislar el tema ambiental en una sola disciplina, ¿no? Estudiar derecho ambiental como seccionado, porque pues justo atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces,
pues eso, habría que como subvertir un poco este sistema tan formalista, tan positivista, para poder dar cabida a otros temas que pues necesitan ya especialistas, pues ya urgentemente, ¿no? Porque ni siquiera hay jueces, por ejemplo, en muchas ocasiones no hay jueces especializados para decidir sobre un conflicto ambiental, sobre un delito ambiental, ¿no? Y bueno, parte bueno, siguiendo con este tema, enfocándome a las instituciones de educación superior, pues tampoco, otro de los desafíos es que no ha sido una materia obligatoria. Digamos, bueno, ya, al menos ya es una materia obligatoria, a lo mejor sigue siendo un poco como estudiada, no sé, como aislada, pero al menos ya está dentro ¿no? De los currículos. Pero tampoco es así, ¿no? Tampoco creo que sea la solución solamente poner derecho ambiental como materia obligatoria, porque, como he comentado, el tema ambiental debería incorporarse pues desde una perspectiva transversal dentro de las demás materias. Creo que en ese sentido, María Eloísa, te ¿sí? Quiero interrumpir porque vamos llevando ese hilo muy interesante de lo que dices, y probablemente muy enriquecedora va a ser esta otra pregunta que está relacionada con esta aportación tuya sobre el aprendizaje no formal y artesanal que tú le llamas. Y a lo mejor este aprendizaje artesanal vendrá a subsanar algunas de estas grandes deficiencias de las que tú hablas. Entonces, ¿podrías explicarnos qué es este modelo de aprendizaje artesanal y si tú crees que este modelo podría ayudarnos a desarrollar estrategias de aprendizaje para poder hacer profesionales pues más competentes y menos deficientes en el ámbito del derecho ambiental? ¿Cómo la ves? Claro, sí. Bueno, sí, en este libro hablo sobre la educación formal, que ya abordamos mucho ahorita, pero yo me decanto justo a partir de las experiencias que compartieron las personas que participaron en la investigación, es que abordo la educación no formal, ¿no? Y dentro de la educación formal planteo el modelo de aprendizaje artesanal. Bueno, como sabemos, a diferencia de la educación formal que está sujeta a un determinado periodo, ¿no? Dentro de una institución escolar, como un espacio único, casi siempre, ¿no? Y bueno, ya las estrategias de enseñanza que ya hemos platicado ahora. Bueno, la educación formal, pues, tiene como más apertura, ¿no? Porque se lleva a cabo fuera de este ámbito escolar, a lo mejor por medio de talleres. No implica que no esté, no implica que no esté como no organizada, o sea, sí hay una organización en esta educación no formal, pero se lleva a cabo a lo mejor por medio de talleres, por cursos, no sé, otros programas, ¿no? Bueno, en este caso, la educación formal abarca como otras áreas. Y bueno, algo interesante que me comentaban, que me compartieron los participantes de la investigación. Ay, creo que en el chat ponían. No. Creo que habían puesto algo en el chat, pero creo que no. Ok, no, continúo, sí, perdón. Aquí estamos apoyándote. Tú siéntete tranquila y luego ya perfecto. Podría salir. No hay nada. Bien. Bueno, en este caso, cuando hablo de la educación no formal, hablo de un modelo de enseñanza-aprendizaje artesanal. Esta como una modalidad de justo la educación no formal, que ya repetí, perdón. Y bueno, hay autores que comentan que esta tradición normativista, formalista del derecho no permite como articular la teoría con la praxis, ¿no? Entonces, pues en las aulas, si no salimos de las aulas, no se logra hacer como esta conexión directa con la realidad, ¿no? Con lo que está pasando en mi realidad inmediata. Y bueno, no la realidad en mayúscula, sino en mi realidad inmediata, y aparte cada quien tiene distintas realidades y las experimenta de manera distinta, ¿no? Entonces, pues sí, este tipo de aprendizaje escolar tan rígido, pues a veces es muy incongruente con la rapidez con la que se necesita encontrar soluciones a problemas como los que hemos mencionado, ¿no?
Entonces, por ahí, platicando con mi director de tesis, me comentaba que había, bueno, estábamos dialogando de cómo es que quienes se especializaron en Derecho, cómo lo lograron hacer, ¿no? Y entonces llegamos a este planteamiento teórico propuesto por Moreno, ay, perdón, referente a la enseñanza de las actividades prácticas mediante un modelo artesanal para la formación de nosotros, ¿no? Este modelo toma en cuenta el ámbito de conductas sociales y la formación profesional, pero impulsa el aprendizaje que se lleva a cabo a través de la práctica cotidiana, ¿no? De lo que se busca enseñar. Entonces, el objetivo de este modelo artesanal es que el aprendiz, o en este caso, por ejemplo, el estudiante de Derecho que se interese en estudiar Derecho Ambiental, logre interiorizar lo que está aprendiendo para que después pueda indagar en problemas de su realidad inmediata y encontrar soluciones que sean pertinentes, ¿no? A ciertas situaciones específicas. Entonces, en este caso es como una coconstrucción de conocimientos y se da en un proceso compartido entre el maestro y el aprendiz, ¿no? En un contexto que sea adecuado, que sea pertinente, no de manera generalizada, ¿no? Entonces, este modelo sí está, bueno, esta aproximación teórica a lo mejor sí está enfocada a la creación de productos artesanales, porque habla acerca de los oficios, pero considero que el abogado que busca estrategias para formarse a sí mismo comparte rasgos como la adquisición de habilidades, ¿no? Ya sea cognitivas o destrezas, así como las que el artesano a lo mejor tiene que desarrollar por sí mismo, ¿no? Además, este modelo considera justamente las experiencias que se adquieren en el campo, en la experiencia diaria, los saberes específicos de la persona, ¿no? Los saberes previos, también los conocimientos que ha adquirido durante su formación. Entonces, y bueno, y esto conlleva que para su autoformación tenga que desarrollar imaginación, que tenga que ser creativo para poder como desarrollar una trayectoria formativa de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y bueno, más o menos sobre esto habla este planteamiento que adecuamos, ¿no? De la enseñanza de los oficios o de cómo se forma un artesano, por ejemplo, lo trasladamos al campo del derecho ambiental para explicar cómo es que a partir de las trayectorias que tuvieron fuera de la formación escolar es que lograron especializarse en el tema ambiental. Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Eloísa. Qué interesante este aporte en pensar en la educación no formal. Muchas veces quienes estamos más ligados a trabajar en educación, estamos pensando más en el currículum o el plan de estudio o cómo se dan la enseñanza dentro de los espacios áulicos y no tenemos tantas referencias con respecto a los saberes, a todos estos conocimientos que se dan por experiencias en otros ámbitos. Así que creemos que es un aporte fundamental. Ahora bien, me gustaría resaltar otro punto de tu tesis. La tesis de María Eloísa es realmente un andamiaje entre lo metodológico y los resultados, es decir, hay un arduo camino metodológico muy impecable que va haciendo María Eloísa para llegar a los resultados que presenta. Entonces, de hecho, María Eloísa tiene un capítulo completo de su tesis en donde desarrolla metodología y otro capítulo, por supuesto, donde presenta los resultados, pero es como una matriz, es decir, algo que se ensambla, ¿no es cierto? Entonces, justamente el enfoque metodológico que utiliza la tesis de María Eloísa es un enfoque biográfico y narrativo para poder analizar estas trayectorias formativas de quienes están dentro del área disciplinar del derecho ambiental, y para ello utiliza la herramienta o el instrumento de la entrevista, ¿sí? Para lograr captar esas subjetividades que nos estaba contando María Eloísa. Entonces, hace María Eloísa una construcción de categorías
de manera rigurosa, que representa un arduo y un detallado análisis de dimensiones que atraviesan los entrevistados en su historia de vida. De allí que incluye todo lo que son los procesos escolares, es decir, todo lo que son los procesos formales, pero también incorpora esto de los procesos no formales y el aprendizaje artesanal. Y estas trayectorias le permiten a María Eloísa comenzar a plantear las propias identidades formativas, digamos, de estas personas. Entonces, nos gustaría preguntarte en este camino de armar o de construir las trayectorias de las y de los entrevistados que realizaste en tu tesis, ¿qué otras dimensiones fuiste encontrando y que no pudiste desarrollar en tu tesis de maestría? Es decir, ¿cuál es el contenido que no pudiste incluir por alguna razón dentro de tu tesis, pero que bueno, que te hubiera gustado tal vez incluirla y que crees que puede llegar a contribuir también en otro conocimiento? Sí, sí, justo como comentas, Mariana, el tercer capítulo del libro, pues es como una explicación amplia acerca del diseño metodológico. Sí, le dimos bastante relevancia a este punto porque muchas veces lo que me he encontrado a veces en las investigaciones sobre educación jurídica, bueno, que no, sobre derecho en general, es que de pronto al apartado metodológico no se le da como mucha relevancia. No sé, a lo mejor por la misma tradición de la que ya hemos hablado, no lo sé, pero hay como, no se explica detalle. Entonces quisimos como dar, pues sí, explicar paso por paso cómo fue que se desarrolló. Como bien comentas, se abordó desde una metodología cualitativa con un enfoque biográfico porque pues buscábamos indagar acerca de las trayectorias profesionales, no tanto como de derecho ambiental dentro de las instituciones formales, sino más bien cómo cada uno de los participantes pudo formarse. Entonces, a partir de sus experiencias, pues necesitábamos construir datos, ¿no? Por eso es que se le dio este enfoque biográfico para poder pues tratar de comprender y tratar de interpretar el significado que ellos, como especialistas en derecho ambiental, le otorgaron al tema que yo pues quería investigar, ¿no? Que quise estudiar, ¿no? Bueno, a partir de esto, bueno, primero el apartado metodológico, bueno, hablo del enfoque, hablo de las técnicas y de los instrumentos, ¿no? Así es, realicé una entrevista narrativa. Esta entrevista pues es muy rica porque permite más una charla, un diálogo, en lugar de ir como con preguntas muy cerradas, ¿no? Preguntas cerradas o a lo mejor preguntas que a lo mejor tienen ya los propios sesgos de quien está investigando, ¿no? A lo mejor uno va a campo con preguntas hechas como para que encaje en mi teoría. Entonces, decidimos decantarnos por una entrevista narrativa. No obstante, sí se creó una guía para la entrevista, porque no nada más es ir y sentarse a platicar 1 o 2 horas con alguien y que me cuente de su vida y desde su niñez. No, o sea, sí hay como que ir guiando, ¿no? Esta entrevista finalmente, pues es con lo que uno construye los datos, ¿no? Para poder después triangular la información de la teoría que ya analizamos con los datos ya del trabajo de campo. Y también, bueno, también me encontré con que había quienes no son tan comunicativos o a lo mejor no querían compartir tanto. Entonces, ya una vez yendo a trabajo de campo, según yo con mi instrumento ya todo bien y acá y todo va a salir perfecto, pues resulta que no, había quienes no querían hablar tanto, ¿no? Entonces, a veces las oportunidades son muy escasas como para poder realizar las entrevistas, entonces opté también por hacer una guía de entrevistas semiestructurada, ya con preguntas más específicas
pues sí, ¿no? De acuerdo a las categorías que yo había construido. Bueno, entonces, justo estas preguntas responden a las categorías acerca de las cuales preguntas. Yo identifiqué con la teoría que plasmo en el libro, identificamos 3 categorías formales, ¿no? Relativas a los procesos escolares, a los procesos formativos fuera del ámbito escolar y al aprendizaje artesanal. Pero durante estas entrevistas, por eso la entrevista narrativa me dio como mayor, pues me dio datos más ricos, ¿no? Porque justo aquí emanaron otras categorías y otras subcategorías que no tenía predefinidas con la teoría. Y eso es justo lo que yo quería estudiar, ¿no? A partir de sus experiencias, que es lo que yo no estoy viendo desde lo formal, pero que ellos ya vieron, ya transitaron y que me pueden compartir. Entonces identifiqué que había otras categorías emergentes. Las más interesantes, a mi parecer, son la de, identifico una relativa a las relaciones intergrupales, cuando ellos mencionaban un tipo de vinculación con grupos, con fines en común. Y también salió la categoría de relaciones interpersonales, ¿no? Que es el mismo caso del anterior, pero se refiere ya más a las relaciones que formaron con otras personas con intereses en común, ¿no? Entonces, pues me interesó mucho porque aquí ya os habla de un nivel personal con otro individuo, con otra persona, cómo me relaciono, pero ya de ahí pasa a un nivel colectivo, que en mi trabajo doctoral estoy retomando un poco de esto, que es como algo que yo no había previsto, que a lo mejor ya no pude como seguir indagando porque, bueno, ya lo descubrí, ahora sí que cuando estuve analizando los datos y ya no hubo oportunidad como a lo mejor regresar e indagar más, ¿no? O sea, ahora lo estoy retomando desde otra perspectiva, pero sí. Y bueno, también integré 2 categorías que emergieron acerca de la producción material. Como dentro de los espacios formales no encontraban, pues a lo mejor mucho material como esta categoría sobre producción material surge porque la mayoría se formaron ya desde el ámbito laboral. Se tuvieron que enfrentar a realidad, no había cómo capacitarse, no había tantos espacios. Si ahora son pocos, anteriormente pues eran menos. Entonces ellos mismos tuvieron que autoformarse, pero al mismo tiempo crear talleres para formar a otras personas con lo que ellos estaban aprendiendo por sí mismos, ¿no? Entonces me comentaban que creaban manuales para capacitar, ¿no? Manuales sobre derecho ambiental, sobre cómo redactar ciertos instrumentos jurídicos para la aplicación en materia ambiental, ¿no? Y bueno, otra categoría que surge es la de conflictos. Y esto se refiere justo a las dificultades que ellos observaron o que tuvieron para especializarse. Entre estos conflictos son los ya mencionados, ¿no? La escasez de espacios, pero también pues la situación del país no ayuda, ¿no? Quienes se dedican al derecho ambiental o en general a temas ambientales desde otras áreas, pues bien sabemos que existe represión constante, ¿no? Y hay violencia en este tema. Entonces, está este conflicto y también, extrañamente, la diferencia de agendas de agenda personal, ¿no? A lo mejor yo estoy más interesada en la defensa del agua y a lo mejor mi colega está más interesado en los residuos sólidos, ¿no? En el manejo de residuos sólidos. Entonces, esa lucha de agendas de pronto hace que haya un conflicto como para que se puedan poner de acuerdo, a pesar de que el objetivo es el mismo, ¿no? Es la defensa del derecho al medio ambiente sano, pero a lo mejor a partir desde conflictos más pues más focalizados, ¿no? Y entonces, estas categorías que encontré que ya no pude desarrollar más allá en este trabajo, ahora las estoy retomando en mi trabajo doctoral.
ya desde otra línea, ¿no? Ya si bien no, pues ya investigué qué pasa con los abogados en derecho ambiental, ahora lo que estoy haciendo es retomar cómo se está defendiendo el derecho al medio ambiente sano, pero a partir de lo que ellos ya me comentaron, que es importante el relacionarse con actores de otras disciplinas en otros campos como organizaciones, tal vez desde la sociedad civil. Y entonces es ver cómo si hay escasez de abogados, cómo se está configurando la política pública ambiental, si desde las escuelas en derecho no se están formando especialistas en derecho ambiental. ¿Cómo es que sí, a pesar de ello, hay reconfiguración de la política pública ambiental? ¿Cómo este derecho humano al medio ambiente sano empieza también a tener un poco más de contenido, empiezan a cambiar preceptos legales? Y todo parece apuntar a que quienes están movilizando esto es la sociedad civil organizada. Y en ese sentido, los abogados pues están convirtiendo en técnicos, ¿no? Entonces, bueno, estas categorías me están sirviendo ahorita para poder abordarlo ya desde otro enfoque, más ahora sí desde lo no formal, que creo que es lo mío. Y pues eso. Muchas gracias, María Eloísa. Qué interesante todas estas categorías que fueron surgiendo y que bueno, y que te dieron lugar a la trayectoria tuya actual, ¿no? De realizar el doctorado. Otro de los aportes que realmente me gustaría resaltar de la tesis es que María Eloísa presenta los resultados de las trayectorias de las y de los abogados en el ámbito ambiental, y dentro de esta presentación de las trayectorias muestra que es un campo heterogéneo, es decir, de que hacia el interior de este campo disciplinar no todas las trayectorias son iguales o similares, y que de hecho ella identifica al menos dos tipos de profesionales distintos. Unos que están más relacionados al derecho ambiental, pero de una perspectiva más activista, es decir, que vinculan el derecho con la política, y algunos que están más relacionados al ámbito académico, es decir, que están pensando en el desarrollo del derecho ambiental, en la producción del derecho ambiental, pero no tanto con una posición política explícita o valorativa explícita. Entonces, nos gustaría si nos podés contar un poquito más sobre esto, es decir, sobre las cualidades que te parecen más interesantes resaltar de estos dos tipos de profesionales del derecho que se están dedicando al derecho ambiental que propones. Tienes apagado el micrófono, María. Ay, perdona, disculpa. Sí, bueno, para hablar acerca de esta tipología que mencionas, retomé un planteamiento teórico que no lo hago yo, no es mío, es un planteamiento teórico que ya ha sido mencionado antes por Cristina Carvalho, que habla acerca de la construcción del sujeto ecológico, por Alicia de Alba, por González Laureano, ya ha sido trabajado, ¿no? A partir de otros enfoques, y habla justo de la construcción de un ideario, de un ideario de los educadores ambientales. Entonces, para identificar, yo lo retomo para identificar la construcción del ideario del abogado o abogada especialista en derecho ambiental. Y bueno, para esto yo les pregunté si consideraban que a lo largo de su trayectoria habían adoptado algunos valores, principios que ellos pudieran como identificar, ¿no? Que les haya como encaminado a esta trayectoria formativa. Y encontré que ellos hacen una distinción entre dos tipos de abogados o abogadas. Si bien esta distinción yo ya la había visualizado previamente en un trabajo de Antonio Azuela, en su libro Visionarios y Pragmáticos, que justo habla de cómo el tema ambiental entra a la esfera política, cómo se juridifica, y él hace una distinción ahí justo de los abogados más pragmáticos y los abogados más visionarios.
Ahora, a partir este libro ya tiene algún tiempo, pero se me hizo interesante cómo estas personas a quienes yo entrevisté hacen esa distinción, ¿no? Unos me comentaban, bueno, yo identifiqué a partir de lo que ellos me comentaban que hay un tipo de abogado ambientalista y otro que es estudioso del derecho ambiental. Pueden haber más, ¿no? O sea, esta clasificación no es como una totalidad así en la cual clasificarles o encajonarles, pero pues para fines didácticos a mí me permitió como ir entendiendo la manera en que ellos abordaron esta disciplina de acuerdo al grupo al cual ellos se asumían, ¿no? Como asumían que pertenecían, ¿no? Entonces, por ejemplo, los abogados ambientalistas consideran, eso lo pueden leer ahí en el libro, ojalá lo descarguen, los abogados ambientalistas sí tienen un posicionamiento, como comenta Mariana, más como político, ¿no? En cuanto a los temas y problemas ambientales. Generalmente son activistas y tienen como una visión que está más orientada hacia el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces aquí ya no nada más es que estudié leyes y sé sobre derecho ambiental y ya, ¿no? O trabajo en el ámbito gubernamental, etcétera. Ahora, este punto no es limitativo como, bueno, cabe mencionar que para el criterio de selección de los participantes, identifiqué que tuvieran una amplia trayectoria en derecho ambiental y que pertenecieran a ámbitos ya sea de organizaciones, ONGs, desde el ámbito gubernamental, academia o desde el sector privado, ¿no? Esta tipología de la que yo hablo acerca de abogados ambientalistas y los que se asumen como estudiosos del derecho ambiental, pero no como activistas, no es como particularmente de profesionistas que se dediquen a un ámbito o a otro, ¿no? Refiriéndome a estos de ámbito gubernamental, academia, etcétera. Entonces, bueno, ya comentamos sobre los abogados ambientalistas, cuáles son como esas características que pudimos identificar en ellos. Y a diferencia de estos abogados, los que se asumen como estudiosos del derecho, se asumen así como únicamente estudiosos del derecho y se enfocan en la doctrina, ¿no? Es decir, como que le otorgan mayor énfasis al ámbito legal sin que implique la construcción de una ideología o de un activismo ambiental o tener un posicionamiento político más claro como aquellos que sí se asumen como ambientalistas activos, ¿no? Y yo creo que esta tipología tiene que ver con las subcategorías que les comenté que emergieron durante las entrevistas relativas a las relaciones intergrupales e interpersonales. Con estas explico cómo la manera en que construyeron como un tipo de identidad a partir de la interacción con otros grupos o con otros individuos que tienen como intereses en común, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes comentan que forjaron relaciones con distintos grupos ambientalistas, ellos comentan que les permitió entender el derecho ambiental desde otros enfoques, no nada más desde lo jurídico, ¿no? Y justo esta apertura para relacionarse con grupos de distintas disciplinas les permitió encontrar que había como metas en común y que podrían trabajar en colaboración, y esto pues los llevó a una movilización más activa, ¿no? A quienes solo se enfocan a lo mejor en la doctrina, que no es que esté mal, o sea, hay para todo, ¿no? Hay quienes pueden ser activistas y hay a quienes no les guste y no hay ningún problema. Todos desde nuestra trinchera podemos abonar al campo ambiental. Pero bueno, sí identifiqué que hay como estos dos tipos, como comento, pueden haber más, pero bueno, para fines didácticos de esta investigación, esta distinción me funcionó. Pues muchísimas gracias, María Eloísa. Creo que
leer tu tesis y después escucharte va haciendo que nuestro entendimiento sea todavía más claro y además que es una tesis muy compleja, como decía Mariana, muy elaborada y pues vamos a dejarle a nuestro auditorio, a quienes están conectados, para que le hagan algunas preguntas a María Eloísa, comentarios, dudas. Adelante, por favor, levanten su mano y con mucho gusto vamos a aprovechar esta profundidad del derecho ambiental que nos está dando María Eloísa. Mientras se animan, Mariana y yo habíamos platicado, aquí no, ya aquí está Erika. Adelante, Leti, adelante, por favor, haz la pregunta. ¿Qué tal? Voy a salir con esta de que más que una pregunta es un comentario. No, felicidades, es sobre todo una felicitación y se me hace súper interesante si en algún punto, sé que ya hablaste un poquito de qué cosas se habían quedado fuera de tu tesis que has retomado en tu trabajo doctoral, pero quizá de pronto sería interesante que nos platicaras de tu proyecto de investigación doctoral, hacia dónde estás concretando ahora tu investigación, porque supongo que has tenido que acotar muchísimo. Entonces, seguro que has dejado muchas cosas fuera, pero seguro que ahora vas a profundizar muchísimo en algo, en algo muy específico y nos gustaría, bueno, a mí me gustaría mucho saber en qué. Y bueno, de nuevo, felicidades. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues para retomar lo que les comentaba anteriormente, sí, ya en mi trabajo doctoral, bueno, quise como continuar en esta línea de investigación, pero bueno, si ya me pregunté, ¿no? Dije, si ya desde lo formal ya vi que pues hasta ahora no hay suficientes espacios donde dedicarse al derecho ambiental. Uno de los desafíos que también no mencioné anteriormente, pero por lo general las escuelas que sí tienen la materia de derecho ambiental, a lo mejor sí dentro del currículo obligatorio o tienen algún otro tipo de a lo mejor talleres, etcétera, sobre derecho ambiental, usualmente son las instituciones de educación superior privadas. Dentro de las públicas casi no hay, ¿no? Entonces esto también es un desafío porque pues si uno no tiene cómo autogestionarse su aprendizaje o el capital para hacerlo, pues dentro de de quienes nos estamos formando dentro de las instituciones de educación pública, pues no estamos teniendo suficientes como oportunidades, ¿no? Y esto iba porque, bueno, ya investigué esto, ya analicé esto, no hay suficientes espacios, entonces digo, bueno, ¿cómo es que entonces el derecho al medio ambiente sano, no me gusta llamarlo derecho humano al medio ambiente sano porque tengo ahí mis posicionamientos políticos, pero bueno, el derecho al medio ambiente sano, de alguna u otra manera, sí se está, es un derecho que es complicado de ejercer, a mi parecer, porque no tiene un contenido como en cuanto a pautas, ¿no? Exactas de cómo yo puedo llegar a exigir que se respete mi derecho al medio ambiente sano. O sea, al no tener pautas, queda como muy abierto, ¿no? A lo mejor especulaciones o a que no se respete. Entonces, sin embargo, yo he visualizado, y creo que esto he visualizado que desde la sociedad civil organizada sí se están desencadenando procesos sociales en cuanto a la defensa de este derecho. Y es a partir de personas que no necesariamente son estudiosas del derecho. Y si bien cuando ya ejercen alguna acción legal
pues sí, tienen que a lo mejor contratar a un abogado o conocen a alguien por ahí que les apoya, pero entonces el abogado se está volviendo como un técnico nada más, ¿no? A hacer la demanda porque pues aquí en México para ejercer alguna acción jurídica, pues se necesita la cédula, ¿no? De derecho. Entonces, en este caso, no hay especialistas en derecho ambiental, bueno, hay escasez de abogados especialistas en derecho ambiental. Los estudiosos de derecho no se están interesando tanto por el tema ambiental, sino que están fungiendo más como técnicos. Pero aún así, la política pública ambiental sí se está como modificando a partir de los procesos y acciones que se han desencadenado desde la acción civil, por ejemplo, como el asunto de la laguna del Carpintero en Tampico, donde la misma sociedad civil fue la que se organizó, ejerció su derecho al medio ambiente sano, ellos mismos recabaron pruebas, lo cual ya es todo un precedente, ¿no? Ya hay una jurisprudencia en la cual ya cambió, por ejemplo, el asunto del interés legítimo en materia de amparo, porque pues en cuestión ambiental el interés legítimo es más amplio, ¿no? Ya esto ya cambió. También se vio la necesidad de que deben haber jueces especializados en derecho ambiental y en la misma sentencia lo dice, ¿no? Cambiaron asuntos como lo que comentaba acerca de las pruebas, ¿no? Ellos mismos se volvieron quienes elaboraron las estrategias legales para poder llevar esto a término. Entonces, esto me lleva a las categorías que mencionaba acerca de cómo las personas que se interrelacionan con otros colectivos, con los que comparten intereses en común y sí con otros individuos también, pero en este punto más a nivel colectivo, cómo es que a partir de ello es que están reconfigurando y dotando de contenido al derecho al medio ambiente sano, y no son los mismos estudiosos del derecho, ¿no? No son los licenciados y licenciadas en derecho, y mucho menos las autoridades. Las autoridades están reaccionando a la movilización social. Entonces también retomo la categoría, por ejemplo, de conflictos. Aún no voy tan avanzada en esta investigación, apenas llevo un año, entonces pero bueno, es como lo que estoy retomando de este trabajo para ahora investigar acerca de cómo se está defendiendo el derecho al medio ambiente sano a partir de la movilización de grupos organizados, en este caso en Jalapa. Pero bueno, la idea es que esto se pueda replicar, ¿no? Detonar procesos transformadores, que a lo mejor lo que se esté haciendo aquí, que ha tenido algún impacto, se pueda estos colectivos puedan tener interacción a lo mejor con otros colectivos que ya también están haciendo algo, y así intercambiar experiencias y continuar, obviamente, investigando desde esta línea del enfoque biográfico, ¿no? Que es a partir de las experiencias de los que están participando. Entonces, como ven, sí está como muy de la mano. En este libro hablo acerca de los procesos más, desde de las instituciones de educación superior, y cómo va ya hacia la educación no formal, pero ya aquí ya me estoy pasando totalmente a la cuestión, pues informal quizá, ¿no? La educación informal, ¿no? En el sentido de que es totalmente fuera de espacios institucionalizados, más por la movilización. Sí. Muchísimas gracias. Gaby, adelante. Muchas gracias, Rosalba. Y bueno, María Luisa, me sumo a las felicitaciones que ya te han hecho mis compañeras. La verdad es que tu trabajo es uno pues, muy completo, y además de eso uno que aporta, o sea, de grandes aportaciones al derecho desde una disciplina distinta, ¿no? Entonces, felicidades, reconocemos y valoramos mucho el trabajo que estás haciendo, y qué padre que decidas continuar tu investigación doctoral también en este mismo sentido. Ya nos dará mucho gusto leerla en su momento. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue la recepción de tu trabajo en la universidad, en la Facultad de Derecho? ¿Has alcanzado a ver que ha habido algún cambio con motivo de, no sé, la currícula del programa de la licenciatura en Derecho, o al menos en los intereses de la dirección de la facultad? Y si no, si nos puedes platicar un poco sobre eso, y si no, ¿cómo tu trabajo puede tener un impacto que te gustaría que alcanzara
en particular en la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras. Bueno, cabe mencionar que esta investigación, pues de entrada, quienes ya habrán podido medio ojear el libro, lo comento desde las primeras páginas, no es una investigación, bueno, no surge a partir de una investigación sobre derecho ambiental como tal, no es una investigación de derecho, es una investigación es una investigación educativa sobre derecho ambiental, ¿no? Entonces, para responder un poco así de cómo ha sido la recepción a lo mejor vale la pena que comente bueno, no es, pues hay que decirlo, ¿no? El tema ambiental no tiene suficiente recepción, no hay, a lo mejor es por justamente falta de especialistas que quieran, por ejemplo, dirigir trabajos sobre derecho ambiental, ¿no? O sobre el tema ambiental en otra rama del derecho, quizá en administrativo, no sé, ¿no? Pero, bueno, en alguna ocasión yo quise ingresar, por ejemplo, a un posgrado en Derecho. Sin embargo, y bueno, yo planteaba este tema acerca de la defensa del derecho al medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué te puedo decir? De entrada, pues a lo mejor nadie se anima a llevar estos temas a espacios institucionalizados. A lo mejor por desconocimiento, a lo mejor por comodidad, ¿no? Sabemos que las ramas del derecho como civil, penal, mercantil son como mayormente aceptadas. Esto seguro es por la misma dinámica del mercado, ¿no? Que pues necesita recursos humanos, no hay que decirlo así, necesita recursos humanos para seguir funcionando, ¿no? Entonces, este tema ambiental sabemos que es conflictivo, a veces bueno, no es conflictivo, sino que quiere enfrentar estos conflictos, pero a lo mejor sí es incómodo, y sí es considerado conflictivo, y sí es considerado, a veces es deslegitimado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido complicado dentro de derecho. No, hasta ahora, pues no sé si ya haya cambiado un poco el programa de estudios en Derecho. No sé si Derecho Ambiental ya esté como de forma obligatoria o no. Como ahora sí ya me decanté a otra área más informal, he dejado a un lado ese tema. Por ahora, no es que no me interese, pero bueno, por ahora estoy en otra investigación. Pero en otros espacios ha tenido mucha apertura y eso es lo interesante, que quienes están interesando en relacionarse con otros actores, pues son personas de otras disciplinas, porque, por ejemplo, desde el ámbito educativo sí he tenido acercamiento, ¿no? Ha sido muy bien recibido este libro. ¿Quiénes más? Con biólogos, o sea, actores desde otras disciplinas, ¿no? Que pues han reconocido que sí hay que tejer redes, ¿no? Para poder llevar esto a algún tipo pues para que se ponga en la agenda pública, pero desde derecho, pues no, sigue habiendo resistencias, no hay acercamiento realmente, ¿no? Con abogados, abogadas son muy escasos, por ejemplo, quienes ya conocemos del CEMDA, del Centro Mexicano del Derecho Ambiental, con ellos claro que sí, o sea, son muy escasos quienes están poniendo el tema ambiental sobre la agenda pública, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ahí respondí un poco. Gaby, sí. ¿Quieres seguir con una pregunta? Sí, es que sabes que escuchándote, María Luisa, me surgió otra duda. No es una duda sobre tu trabajo, es más bien sobre lo que opinas. Y te la hago porque veo que todavía no hay más preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? O si te imaginas que las trayectorias profesionales y los perfiles que has definido en tu trabajo van a evolucionar, van a cambiar, van a mutar en los próximos años, considerando que están llegando a las escuelas de derecho cada vez más estudiantes
sensibles a estos temas, que ya sea por redes sociales o por el acceso a la información que tenemos hoy en día, están más preocupadas, no sé, la crisis del agua que estamos enfrentando en el norte del país. ¿Visualizas que estas trayectorias profesionales que tienes acá enmarcadas y los perfiles que has definido podrían cambiar un poco mientras estás realizando tu doctorado en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, pues me parece que justo como comentas, ahora pues con toda la información que hay somos conscientes de la crisis socioambiental que vivimos, ¿no? Tenemos conocimiento de lo que pasará, incluso ya lo estamos viviendo ahora que, por ejemplo, que se ha hecho tan visible la falta de agua, que no es un problema reciente, pero se ha manifestado ahora con mayor intensidad, entonces parece ser que ahora todo mundo le preocupa, pero tampoco se ven acciones muy claras, ¿no? Yo creo que esto es producto, pues, justo de la misma dinámica del mercado, ¿no? La rueda del consumo, que influye en nuestros comportamientos, que nos es bien difícil desapegarnos a prácticas que ya tenemos bien naturalizadas, e incluso todo esto influye en nuestras propias elecciones profesionales, ¿no? Entonces, pues, para responder un poco a esto que comentas, me parece que desde las escuelas de derecho, si continúan desde esta tradición positivista, con paradigmas teóricos, y bueno, lo que ya hemos mencionado, a mí me parece que va a ser muy difícil que se cambien programas académicos que incluyan estos temas emergentes, por llamarlos de alguna manera, como ya comenté, emergentes, porque bueno, ahora son como, pues sí, tenemos más al alcance el conocimiento de lo que pasa. Sí, si no se incluyen estos temas como el derecho al medio ambiente, el derecho energético, ¿no? Pues me parece que va a ser complicado desde instituciones de educación superior, desde espacios institucionalizados, que se pueda cambiar el perfil de quienes están ejerciendo el derecho. Ahora, yo no digo que todos se dediquen al derecho ambiental, ¿no? Porque para todos hay, pero sí el tema ambiental, como he comentado, debería, a mi parecer, estar de manera transversal en los programas de estudio. Por ejemplo, quien se quiera dedicar a derecho penal debe tener nociones del tema ambiental, ¿no? Porque al final él es el que va a ir a defender a alguien, ¿no? Por algún delito ambiental, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que más que a lo mejor, no sé si el estudiantado ya estará sensibilizado, ¿no? Me parece que más que sensibilizarles, habría como que hacer que se enfrenten. A lo mejor de esa manera se podría cambiar un poco el perfil de quienes están egresando de las licenciaturas, ¿no? A lo mejor hacer que se enfrenten ya a situaciones reales que, no sé, quizá a lo mejor con esto que ahora está surgiendo, tampoco está nuevo, pero podría ser, por ejemplo, las clínicas de derecho, ¿no? Ya en situaciones reales, que vean que la memorización de las normas no va a solucionar nada. Al final, al enfrentarnos a nuestras realidades inmediatas, ya desde un ejercicio profesional nos damos cuenta que hay que ser creativos en cómo ejercitamos el derecho, porque precisamente en este tema de la defensa del derecho al medio ambiente, pues, como comentaba, no hay como lineamientos específicos que nos digan, escribe esto en la demanda y ya con eso vas a ganar, ¿no? Entonces hay que ser creativos, y el memorizar esta tradición normativista yo creo que no va a fortalecer el que haya abogados que se quieran especializar un poco en derecho ambiental o nada más saber sobre el tema, ¿no? Pienso que hay que evitar, como ya comenté antes, pienso que hay que evitar volvernos recursos humanos técnicos, ¿no? Que solo saben redactar demandas de forma mecánica, el no permitirnos ser críticos también sobre cómo estamos siendo formados, ¿no? Creo que hay que subvertir un poco el currículo, quizá desde otros espacios no formales, por eso yo me estoy como decantando hacia otras áreas,
Hay que relacionarnos con profesionistas de otras disciplinas porque no lo sabemos todo. De pronto también la tipología del abogado es como que yo sé muchas cosas, sí, pero no todo. Entonces, pues sí, o sea, transversalizar el tema ambiental, ¿no? Y que el derecho ambiental sea interdisciplinar, ¿no? Que haya esta relación con otros actores de otras disciplinas. Más o menos por ahí sería lo que yo considero. Muchísimas gracias, bien interesante lo que nos compartes. Muchas gracias. Adelante, Lidia. Gracias, Rosalba. María Luisa, quiero felicitarte por el trabajo que has realizado y por todo lo que viene todavía. Yo me quedé como con una breve, es entre pregunta y reflexión de lo que acabas de mencionar, de este compromiso que también tenemos las personas abogadas, pensando como en la ética, en la profesión, como el adueñarnos de estos espacios como es pues el derecho ambiental, ¿no? Que lo vemos a veces un poco lejano a las escuelas porque tal vez no tienen el interés, no es una fuente tal vez de dinero, pero ¿cómo podríamos crear esta conciencia? Ya las nuevas generaciones, creo yo, tienen esta conciencia de hacer las cosas diferentes, hacer cambios, pero ¿cómo podemos ir trabajando esto también con la ética de las abogadas y abogados, ¿no? Como cuál es el compromiso, cuál es como la siguiente tarea, como lo estabas diciendo ahorita, de pues no solo es en nuestra profesión, sino en otras profesiones que también se vuelquen en estos temas, que se involucren más. Entonces, ¿cuál sería como esta invitación a estas personas y también a las personas que nos están escuchando? Sí, gracias, Lidia. Pues como lo comento, yo creo que de entrada salir de nuestros espacios institucionalizados, porque desde ahí va a ser complicado. La estructura es rígida, es complicado, estos temas no tienen tanta aceptación. Tenemos responsabilidad de saber qué pasa alrededor, no solamente saber si hoy se hizo una reforma o no, o qué salió hoy en el diario oficial de la Federación, no, o sea, como abogados y abogadas, pues tenemos que estar enterados de qué sucede alrededor, ¿no? Porque finalmente, o sea, el tema ambiental impacta en todas las áreas, en el sentido de que pues está en juego nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, cuando me preguntan cómo concientizar, pues yo digo, es que, pues no hay más que pensar, por ejemplo, quienes tengan hijos o hijas, la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras, no hay más, ¿no? Entonces, si yo soy abogada, pues voy a utilizar esto que yo ya aprendí, que sigo construyendo, voy a ver de qué manera esto puede aportar para que estas generaciones futuras puedan disfrutar un poco de lo que yo ya disfruté, porque de entrada, pues se me hace sumamente egoísta no cambiar actitudes. Ahora, no, el cambiar actitudes desde nuestra trinchera, desde lo local, desde nuestra casa está bien, pero estas acciones separadas, como diría mi director, ahora sí que los granitos de arena solitos no suman, se los lleva el viento, tienen que estar unidos, se tiene que hacer un montoncito para que haya una implicación a largo plazo, ¿no? Y entonces creo que nuestra responsabilidad para que esos granitos de arena puedan contribuir de alguna manera es justo ir a involucrarnos con lo que sucede afuera, con otros actores que también están trabajando temas ambientales desde sus trincheras, desde sus disciplinas, desde la academia, desde la biología, ingenieros, desde todos lados, ¿no? Más o menos, por ahí. Gracias. Adelante, María José. Gracias. Pues primero, muchas felicidades, María Luisa. El trabajo está muy, muy completo y es muy valioso. Y voy a pasar como a la pregunta rapidito para no robar mucho tiempo, pero quisiera volver al inicio creo que fue al inicio de tu exposición que empezaste a platicar cómo a ti desde que eras estudiante de licenciatura te interesaba la ética, la moral y demás, y luego eso fue moviéndose hacia derecho al medio ambiente.
acá creo que hay un tema muy interesante sobre cuál es el rol de la profesión jurídica dentro de la sociedad y cómo es que se enseña ese rol dentro de la licenciatura en Derecho. Y mi pregunta va más o menos como a ver, sabemos que quienes ejercen la abogacía no son superhéroes, ni mucho menos, como no lo son los profesores, como no lo son los doctores y demás, ¿no? Pero creo que de pronto sí hay una insistencia muy fuerte en que el rol del abogado luego es muy técnico, ¿no? Entonces como que atañete al derecho y esto es lo que hay y con esto se trabaja y demás. Y me pregunto si eso luego influencia en cómo desde estudiante ves las posibilidades de hacer un cambio en una materia tan importante como el derecho, como el medio ambiente, medio truncadas, ¿no? Porque luego es como bien lo platicas, en la transversalización, a ver, el derecho al medio ambiente está en todas partes. Está en derecho corporativo, está en la función pública, está en derecho penal, está en litigio estratégico de derechos humanos, o sea, está en todas partes, nomás que es muy difícil verlo. Entonces, bueno, mi comentario, ¿no? Yo sí apliqué en la de más que una pregunta, tengo un comentario, pero mi pregunta es, ¿cómo ves tú el rol de la profesión en este tema? ¿Qué oportunidades crees que hay para enseñarlo? Y también se vale poner límites, ¿no? O sea, como decían, no hay superhéroes, hay ciudadanos, nada más. Sí, gracias, María José. Sí, pues definitivamente no somos superhéroes, ni vamos a salvar al mundo, ni vamos a acabar con la crisis socioambiental, ¿no? O sea, pero pues sí, o sea, el rol desde nuestras trincheras, bueno, retomabas lo que comentaba al principio acerca de ética y moral y todas estas cuestiones. Creo que a mí por ejemplo, algo que a mí me causaba bueno, a ver, de pronto cuando pues, nos comentan en la licenciatura, o no sé si a todos y a todas, así sea en todas las escuelas, pero la cuestión de que si llega un cliente, que odio usar esa palabra porque uno está trabajando con personas, no con clientes, son personas, ¿no? Pero entonces sí, cuando uno trabaja con un cliente, pues hay que defenderlo, ¿no? La ética del abogado, entonces, ¿a qué va encaminada? A defenderlo, sin considerar las implicaciones que pueda tener esto hacia otra persona, o hacia el cliente de otra persona, o hacia el medio ambiente, en este caso, no sé. Bueno, esto lo llevo a que, pues sí, no somos superhéroes y sí, pues nos regimos bajo una ética, ¿no? Que aún no me queda clara cuál tendría que ser, pero yo me pregunto si de pronto podríamos ser, por ejemplo, tener ética profesional, pero ser amorales. Y esto me surge, por ejemplo, cuando digo que hay que ser críticos de lo que estamos estudiando y pues sí, aprendiendo. Hay que ser críticos, no nada más aprendérselo y ya, ¿no? Porque cuando hice una de las entrevistas, una persona informante me platicaba, ¿no? Cuando yo cuando entré a trabajar a tal lugar, digo, por cuestiones de éticas, no voy a decir sus datos, ni dónde, ni nada, pero cuando entré a trabajar en cierto lugar, me encontré con un dilema. Resulta que llegaron a denunciar un delito ambiental porque una persona estaba vendiendo periquitos en peligro de extinción, ¿no? Entonces, pues yo me encontré con ese dilema porque cuando llega la persona, pues es una persona que vive en una comunidad indígena aislada y llevaba un periquito y lo estaba vendiendo en la carretera. Eso ya es un delito ambiental, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Ahora, es un delito ambiental, la ignorancia no te exime, ¿no? De cometerlo, entonces a lo que quiero llegar, a lo mejor no voy a comentar todo para no ahondar mucho en eso, pero a lo que quiero llegar es que pues hay dilemas éticos, hay dilemas morales con los que nos vamos a encontrar, creo que especialmente quienes estudiamos derecho,
porque por un lado están las leyes, lo que se supone que tendría que ser y cómo se debería, pues sí, trabajar, ¿no? Sobre estos temas, y otra cosa es lo que pasa allá afuera. Entonces creo que nuestro rol de entrada tendría que ser crítico en todo momento de todas las normas, todas las leyes, porque no son inamovibles. Los paradigmas jurídicos no son inamovibles, aunque vengan de una tradición, bueno, que ya conocemos, no son inamovibles y tendrían ya que estarse como, pues sí, moviendo a los desafíos a los que estamos inmersos actualmente. Entonces, de entrada, el rol de nosotras, de nosotros, tendría que ser, pues, agentes morales críticos con lo que está pasando alrededor y con lo que estamos estudiando, porque eso va a influir en nuestra práctica, ¿no? Como abogadas. Entonces, pues espero haber más o menos respondido ahí tu planteamiento. Muchísimas gracias, María Eloísa. Casi estamos para concluir, pero no me quiero quedar con la boca cerrada, con algo que estás planteando y que me lleva a la literatura. Cómo los actores de la literatura, un Monsiváis que en los 80 en un artículo de la revista Vuelta denuncia el gran problema del agua que tendremos a nivel global, y estamos en qué época, y ya se había anticipado muchísimo a través de la literatura, a hacer una denuncia y una crítica a la falta de sensibilización política y a la falta de sensibilización social y moral. Y luego ya me voy más atrás, y Fernando Benítez, un gran historiador, nos plantea en Agua Envenenada el caciquismo y toda esta temática limitante, represora de los caciques, de cómo influyen en no darle a un pueblito agua para dárselo a otro pueblito. Entonces, aquí como que déjà vu, ¿no? Entonces esto ya es conocido, ya lo hemos vivido. Entonces, sí, claro. A mí me parece bien interesante esto que tú estás planteándonos, porque es, a ver, ¿por qué si las universidades no están haciendo lo suficiente, las escuelas de derecho, cómo podemos motivar a estos actores sociales de los que tú estás, digamos, anclándote para poder demostrar y sensibilizar la importancia del derecho ambiental? Rápido para responder eso. Es que no hay que motivarlos, es que ellos ya lo están haciendo. O sea, desde la sociedad civil ya lo están haciendo. Uno no tiene no, o sea, más bien es salir de nuestros espacios cómodos, a lo mejor, ¿no? De confort o ya conocidos, salir a otros espacios y ver qué es lo que se está haciendo afuera. ¿Por qué han tenido más impacto las acciones que están realizando actores de la sociedad civil en la conformación de un campo de derecho ambiental que los propios abogados y abogadas, ¿no? Entonces es increíble ver esto y ver por qué pues no hay el interés de ir a ver, de salir de nuestras aulas a ver qué es lo que se está detonando en afuera, ¿no? Donde están los conflictos más visibles, porque todos los vivimos de manera distinta, pero ahí es donde tenemos que ir a aprender, ahí es donde se da todos estos dilemas, ¿no? Y más o menos, sí. Gracias, muchísimas gracias, Mariana, si quieres cerrar. Bueno, muchas gracias, María Eloísa, la verdad, un gusto tenerte aquí en este espacio, poder escucharte y por supuesto reflexionar con vos de tu gran experiencia en esta temática. Agradecemos mucho los aportes y por supuesto las interrogantes que nos van a seguir surgiendo a partir de esta conversación. Recuerden que esta conversación que tuvimos con María Eloísa la pueden ver nuevamente por Facebook, que se va a publicar por allí, y también que el libro de María Eloísa lo pueden descargar de manera gratuita dentro de nuestra página web del CEAD. Así que María Eloísa, esperamos que este sea el comienzo de un diálogo mucho más prolongado. Felicitaciones nuevamente por tu tesis, por el premio Engrane, y bueno, muchas gracias por permitirnos comentarte en este espacio. Un saludo. Muchas gracias, fue un gusto haber estado aquí. Y sí, descarguen el libro y pueden escribirme ahí para ver qué les parece. Y espero que nos veamos ya para la tesis del doctorado. Muchas gracias, ha sido un gusto verles. Estén muy bien. Un gusto, hasta luego.